estamos ya en Salud OVNI y gracias al OVNI Hospital hoy vamos a conversar con el doctor César Narváez, infectólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo le va a usted? Gracias por la oportunidad, muy buenas tardes. Correcto, hoy jueves 1 de diciembre pues es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y justamente queremos pues hablar de este tema, también empezar sobre las campañas que ustedes quizás estén realizando, algún tipo de información clara que ustedes nos puedan contar. Sí, mira, en realidad nosotros acá hemos hecho lo que es la manera de prevención, o sea, tener lo que es comunicar a las personas que tengan sexo seguro, practicar la monogamia, que eso disminuye un poco más, no solamente la transmisión por el virus de la inmunodeficiencia humana, sino también otro tipo de afectaciones de enfermedades de transmisión sexual que se llama. Y justamente, doctor, conversando sobre ese tema, muchas personas tienden a confundir al VIH con el SIDA. ¿Podría explicarnos un poco la diferencia entre ambas y cuándo podríamos tener SIDA y cuándo podríamos ser portadores del VIH? Es excelente la pregunta que usted hace y en realidad son dos términos muy diferentes. ¿Por qué? Porque el virus de la inmunodeficiencia humana es un examen que se puede realizar, qué sé yo, me voy a hacer un procedimiento quirúrgico y el médico por prevención me hace un examen de HIV y sale detectado, o sale reactivo o positivo. Pero el paciente no tiene sintomatología, o sea, fue un hallazgo en un laboratorio. Sí. Entonces uno tiene que profundizar al paciente cómo adquirió este tipo de virus, si fue por transmisión sexual, si fue por uso de drogas, si fue por transfusiones de hemoderivados o sangre, o a lo mejor de la madre al niño transmitió también el proceso del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué significa SIDA? El SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Eso quiere decir que es el HIV con una infección oportunista. ¿Qué significa esto al castellano? Significa que el paciente tiene una afectación que puede ser a nivel pulmonar como una tuberculosis, o tenga un parásito a nivel del cerebro, que puede ser una toxoplasmosis o puede ser también un tipo de hongo, y a eso se le denomina un síndrome de una inmunodeficiencia adquirida. O sea, eso no es la etapa final del paciente con HIV. O sea, es el paciente que se va deteriorando en el transcurso del año por su sistema inmunológico. Eso es lo que está fallando, porque no reconoce en realidad por qué este virus ha invadido el organismo y está produciendo ciertas alteraciones que a veces el cuerpo no lo puede reconocer. Entonces, en términos generales, el SIDA es infecciones oportunistas conjuntamente con el examen de HIV positivo, y el HIV es aquel paciente que es portador, o sea que un reciente diagnóstico que se llama. Entonces, el término SIDA pues se puede referir a las etapas más avanzadas de la infección VIH. ¿Cuáles serían los síntomas del VIH? Eso puede variar porque si uno está con una detección oportuna del virus, puede detectarse aquel paciente que tenga un síndrome gripal, que tenga fiebre, tenga malestar general o dolor de cabeza y se pueda manifestar desde el inicio. Pero aquel paciente que ya se ve en una etapa avanzada, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, es aquel paciente que va perdiendo peso, paciente que ya tiene alguna inapetencia, o sea, que pierde el apetito, está con fiebre, está con sudoración, o sea, y el mismo paciente te dice, doctor, yo pesaba 70 kilos y ahora estoy pesando 60, 62 kilos. Entonces, uno hay que estudiar profundamente y ver factores de riesgo que puedan estar relacionados en una alta sospecha de que el paciente tenga el virus de la inmunodeficiencia humana. Y justamente conversando sobre este tema, si una persona padece de VIH, ¿con qué rapidez podría llegar a desarrollar un SIDA? Mire, eso puede ser muy variable dependiendo también el desorden de actividad sexual que pueda tener esa persona. Okay. ¿Por qué? Porque es una persona que en realidad no se ha testeado el virus y puede estar desarrollando mutaciones también del virus teniendo relaciones con diferentes parejas, porque si no tienes un examen previo de que esa persona sea HIV no reactiva o negativa, tienes menor riesgo de transmitirte el virus. Pero si tú estás con una persona en el cual uso de drogas endovenosas, aquel paciente que es promiscuo, va a tener mayor riesgo de tener este proceso infeccioso y más aún acelerar la enfermedad del SIDA. Entonces, nosotros siempre recomendamos como prevención utilizar sexo seguro. No quiere decir que el preservativo tenga una protección del 100%, no. El preservativo se puede romper, se puede aflojar, entonces, y ahí puede ser por las mucosas la transmisión también del virus.
por secreciones, que se llama. Correcto, y justamente eso, doctor Narváez, ¿dónde se encuentra el VIH? ¿Fluidos corporales como cuáles? Bueno, es muy buena tu pregunta. Tienes que saber unos pilares interesantes para saber los factores de riesgo para poder tener el virus de la inmunodeficiencia humana. Primero, es por contacto sexual. Okay. Contacto sexual que sea a nivel vaginal. El mayor riesgo puede ser a nivel anal. ¿Por qué? Porque hay mucho sangrado, hay mucha fricción. ¿Ok? La otra transmisión es por hemoderivados, o sea, me van a transfundir sangre y a lo mejor no esté muy estudiada que son hemoderivados y tenga una afectación por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y el uso de drogas endovenosas no se ve mucho acá en Ecuador, no quiero decir que no exista, en otras partes del mundo como Estados Unidos, Europa, utilizan mucho las drogas endovenosas y estos drogadictos cambian o intercambian la jeringuilla con otras personas y también es un riesgo de adquirir este virus. Y el tercero es por la transmisión vertical. ¿Qué significa esto? Que la madre, estando embarazada, desconoce que tenga el virus de la inmunodeficiencia humana y lo puede transmitir a nivel del feto. Pero hoy por hoy hay tratamientos que se puedan prevenir o frenar que este virus circule a nivel del recién nacido, pero eso se necesita estudios muy profundos cuando ya se ha detectado el virus. No se transmite por un beso, no se transmite por la picadura de un mosquito, no se transmite porque le presté la cuchara a una persona, no. Si, muy diferente es que si yo tengo un sangrado activo y soy portador del virus y esa persona también que estoy en contacto tiene una herida abierta, ¿se puede transmitir? Claro que sí, y es un riesgo alto de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y justamente conversando sobre ese tema, recuerdo que cuando recién salió a la luz el tema del SIDA, 30 años atrás, 40 años atrás aproximadamente, ese era el temor de muchas personas, el desconocimiento que tenían sobre cómo se podría llegar a transmitir el SIDA, el VIH, entre las otras fases de lo que es el virus de inmunodeficiencia adquirido. En este caso, doctor, conversando sobre el VIH y el SIDA, sabemos que hasta la actualidad no se ha encontrado una cura como tal, pero usted lo mencionaba, sí existen tratamientos para poder controlarlos y mantenerlos estables hasta cierto punto. ¿Podría hablarnos un poco de los tratamientos que existen actualmente para el VIH y posteriormente para el SIDA? Sí, mira, excelente pregunta la que tú haces también. Sí, hay muchos esquemas. Acá en nuestro medio el tratamiento es gratuito, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es tratamiento gratuito porque los costos son muy elevados. Acuérdate que el paciente va a recibir un sinnúmero de cócteles de diferentes familias y eso va aumentar sus defensas y disminuir toda esa replicación de virus que está en la sangre. Ese es el significado que uno tiene con el tratamiento antirretroviral que se llama. O sea, tratar de disminuir. No estoy diciendo que voy a desaparecer el virus porque no hay una cura, como usted lo comentó. Esperemos que en un futuro cercano lo haya, pero sí hay esquemas que en realidad hemos frenado y los pacientes hoy por hoy tienen una mejor calidad de vida. Si tú me pones en una balanza, ¿qué prefiero, el cáncer o prefiero el HIV? Ustedes me van a decir, doctor, usted está loco, prefiero el HIV. Claro que sí, porque puedo tener una rotación de tratamientos y mejorar la calidad de vida. Hoy por hoy, los pacientes que no se mueren por el VIH ni por SIDA, se mueren de cualquier cosa. En cambio, un paciente que tenga un estadio final de un cáncer, sea pulmón o sea a nivel de ovario o a nivel uterino, voy a tener solamente un pronóstico de vida de 3 meses a 6 meses. Muy diferente el paciente con VIH. Doctor, hablando de cómo se puede transmitir, también aquí viene el piercing, el tatuaje, esas maquinitas a afeitar, todo ese tipo de cosas, ¿o no? Porque todo el mundo sí, pues a veces no, que hay que tener cuidado dónde te vas a hacer el piercing, dónde te vas a hacer el tatuaje, o cuidado con esas máquinas a afeitar. Cuéntenos. Bueno, sí, también es buena tu aclaración. Y en realidad, lo que nosotros recomendamos como especialistas en enfermedades infecciosas es hacer los lugares autorizados. Lugares que en realidad tengan un certificado de que no vayan a transmitirse alguna infección, no solamente por virus VIH, sino otro tipo de afectación, como una bacteria, qué sé yo, que se puedan adquirir, pero deben ser lugares certificados. Si es un riesgo, claro que sí, no hay, nadie lo discute. Uno cuando hace una intervención o hace una disrupción a nivel de la piel y no sabemos si esa aguja puede estar esterilizada, qué sé yo, o tengan estándares de esterilización, eso es importante aclararlo. O sea, siempre recomendamos a las personas que se quieran hacer tatuajes o piercing, hacerlo en lugares certificados. Y ahora conversando sobre ese tema también, doctor, es muy importante el reconocer si una persona padece VIH o si padece de SIDA. ¿Cuáles son aquellos síntomas o aquellas señales que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo que nos dan esa alerta de que podemos padecer de VIH o de SIDA?
Mira, hay personas que pueden convivir con el virus durante 3, 5 años o 10 años hasta la presentación de un paciente que tenga el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Eso va a depender también del estado inmunológico de cada paciente, dependiendo también cómo están sus defensas. Lo más característico que tú puedas ver en un paciente con una enfermedad marcadora de SIDA es el paciente que tenga mucha pérdida de peso, el que te dice, doctor, mire, he perdido mucho peso en las últimas 2 semanas o 3 semanas, he tenido fiebre, he tenido mucho decaimiento general, ya no me puedo ni levantar, yo soy una persona muy activa. Eso es lo que te manifiesta el paciente cuando va a la consulta. O aquel paciente, como te lo digo, que puede ser por un hallazgo. A lo mejor me pongo como un ejemplo, tuve una actividad sexual hace más de 2 o 3 años con una pareja desconocida y luego al 5.º año, 4.º año me hacen una prueba de ELISA o de HIV y me sale detectado, pero estoy clínicamente estable. Claro. O sea, eso es un hallazgo que tengo. O sea, es un paciente que se denomina portador del virus del VIH. Sí. ¿Okay? Y el paciente con SIDA es el paciente que ya tiene una enfermedad marcadora, o sea, una afectación pulmón, una afectación a nivel abdominal, una afectación a nivel de la piel. Y lo más característico, vuelvo y te repito, es la marcada pérdida de peso que tiene el paciente, la fiebre que pueda tener, que puede ser en la mañana, en la tarde, o también aquel paciente que pierde el apetito. Doctor, para finalizar, ¿cómo se puede evitar la infección por el VIH o últimas recomendaciones que usted nos pueda dar? Mira, la mejor recomendación que yo puedo darlo, igual lo hemos hecho acá también como prevención en OVNI, es el sexo seguro. Tener sexo seguro, practicar la monogamia o la abstinencia sexual, que eso ayuda muchísimo a diseminar este tipo de virus que en realidad no es que ha cobrado vidas, sino que el número es incontrolable. Las estadísticas que tenemos acá en Ecuador, cada día se enferman 10 personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, para que te des el impacto que tiene. Y hay afectación de 9 de las 24 provincias. Y de las más afectadas, hoy por hoy, aparte de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, se suma Tungurahua, Azuay y Santo Domingo, que también un incremento interesante en los últimos tiempos. O sea, estamos hablando de casi de 3.800 o 4.000 casos que se han diagnosticado en los últimos tiempos. Pero la mejor recomendación es tener sexo seguro. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y hablarnos de este tema el día de hoy. No, es un placer siempre y estamos siempre abiertos para cualquier diálogo. Un abrazo grande, gracias por la invitación. Igualmente. Esto fue pues Salud OVNI, gracias al OVNI Hospital. Conversamos con el doctor César Narváez, infectólogo. Hoy justamente Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Nos vamos con esto a una pausa y regresamos. Ahora un espacio de publicidad forever. La ATM informa que este mes de diciembre realizan su revisión técnica vehicular todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la avenida 25 de Julio. Recuerda, todas las placas del 0 al 9 realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización número 1500.